yo estoy entre la emoción y el disgusto, o sea, no lo tengo yo muy claro, mi estado anímico. Pero es así, uno eh, tiene pocos mitos, las cosas como son. He conocido a muchos y he entrevistado a muchos y he seguido a muchos y seguiré. Pero hay alguien que a mí me rompe el corazón y me lo ha roto siempre, y en el buen sentido, que me ha dado siempre mucho cariño y que me ha dado mucha alegría en cada uno de sus conciertos y de sus actuaciones. Decirla hasta siempre, teatralmente hablando, es duro. Al menos para mí, supongo que ella ha decidido que ese es el momento y que quiere despedirse de su gente, fundamentalmente de algunos de sus seguidores, porque como siga así lo de la venta de entradas es complicado el verla y se puede tirar 2 o 3 años despidiéndose, ojalá. Pero bueno, nunca mejor dicho, hasta siempre. Ese es el final de una larga gira que se inicia en Madrid el día 7 de una de las más grandes artistas que ha parido este país, que se llama Paloma San Basilio. Yo recuerdo una tarde en mi casa, hace ya un tiempo, y por primera vez en la radio, claro, oí esto. Pienso, recordando nuestro ayer, en los días que se han ido, sin saber por qué. Y los días se van. Querida Paloma, buenas noches. Muy buenas noches. Me emociona mucho, lo sabes. A mí Porque también me emociona mucho vuestro cariño, sobre todo con tantas veces que hemos compartido el micrófono, tantas conversaciones que hemos tenido en horas vespertinas y que de pronto ahora pues que no volvamos a hacerlo, aunque nos seguiremos viendo y llamando y felicitando y hombre, todo eso. y podemos seguir hablando, Paloma, porque vas a estar ahí presente, vas a disfrutar de la música de tu familia, que tenías muchas ganas, aunque lo has disfrutado, que te conste. Sí, lo he disfrutado, pero me necesitan mucho. Yo creo que es un momento importante para ellos. Los niños están creciendo, necesitan un apoyo ahí en Los Ángeles que lógicamente no tienen. Y yo creo que yo tengo que hacer ahora ese papel, por lo menos algunos meses al año, ¿no? El resto seguiré volando, pintando, pues escribiendo, todas esas cosas que estoy haciendo ahora y que me hacen sentirme tan feliz y como niña nueva, ¿no? Como niña que está estrenando cosas y que tiene tanto que aprender. Así que Y no va a haber momentos puntuales en que digas, bueno, voy a cantar en un sitio pequeñito y es voy a marcarme complicado. 3 canciones. Es complicado. Yo cantar voy a seguir cantando en mi casa, pues cuando me baño en el mar canto, ¿no? Pero la voz es un instrumento delicado que hay que tener a punto, que hay que trabajar, que hay que ser muy perseverante para que no haya un deterioro, para que el nivel de calidad a lo que yo estoy acostumbrada sigue siendo el que yo creo que tiene que ser por mí y por la gente. Y yo creo que tú no puedes estar yendo y viniendo, no puedes decir, bueno, pues ahora me voy pero aparezco. Yo creo que no, que cuando uno pasa página tiene que pasar página y llevo muchos años cantando y he hecho cosas muy bonitas y yo quiero dejarlo ahí, dejarlo en la parte hermosa, en la parte luminosa de mi vida y decir, bueno, me voy porque creo que es bueno cambiar y creo que no es bueno a veces agarrarte a algo, sobre todo cuando tienes un carácter como el mío, que soy aventurera, que soy, bueno, pues que me gusta moverme y que no me gusta nunca repetirme. Entonces creo que hay que tomar la decisión cuando la sientes, cuando sientes que es natural, que no es una ruptura, que no es dramática, sino que es como una transición. ¿Tú hablas con quién? Cuando llega un momento que dices, bueno, hasta aquí, voy a hacer una gira, voy a despedirme de Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, llamemos como quieras, porque has estado por ahí, en países que te han querido mucho a lo Ujú. largo, has tenido esa doble carrera, ¿no? Tanto Sí, española como sí. americana, y te has despedido ya de ellos, ahora nos toca a los españoles. ¿Y cómo llega un momento, estás contando el porqué, pero cuándo surge el decir, va a ser ahora, con quién lo hablas? ¿Con quién te dicen, pues sí, anímate, no te animes, te desaniman? ¿Cómo ha sido todo ese Yo creo que es un proceso? sentimiento natural. Yo creo que nosotros tenemos un instinto, ¿no? Tenemos un compañero de viaje que nos dice muchas veces lo que tenemos que hacer, que muchas veces no escuchamos y que en muchos momentos está callado. Yo creo que hay un sentimiento natural cuando pasan unos ciclos, cuando haces cosas.
El año pasado fue un año muy intenso donde estuve haciendo el trabajo de la música electrónica con Ivana, Amolab, que me gratificó mucho. También, diríamos, me hizo proyectar mucha energía en el proyecto, en la aventura, en comunicárselo a los demás. Después estuve haciendo My Fair Lady, que también fue como un segundo encuentro con Elisa Doolittle, que lamentablemente el IVA y esas cosas que están cargándose la cultura, pues se cargaron, pero sinceramente disfruté muchísimo con ese personaje. Ahí me sentí por primera vez actriz, con mayúsculas, como yo realmente creo que hay que sentirse. Yo creo que tanto ser actriz como cantante no es algo que se improvisa, ni algo que hay que dar, no es un carnet que te dan gratuito, cuando yo creo que hay que trabajarlo, hay que ganártelo y hay que saber que estás ahí, que estás puesta en el escenario de esa forma y que te pones en la palabra. Y eso es algo que posiblemente nunca me había pasado con la intensidad que en esta última gira. Yo me sentía muy plena de muchas cosas y realmente con la sensación de que ya había hecho casi todo lo que me había propuesto en un momento determinado y de que era muy joven y tenía todavía muchas ganas de probar otros terrenos, otros aires, ¿no? Y que era el momento de hacerlo. Y sentía que iban haciendo y creciendo dentro de mí la idea y que esa decisión no era ni siquiera una decisión, era algo natural, como cuando pasas del cuarto de estar de tu casa a la cocina y de la cocina al dormitorio y no tienes que decir voy, sino que vas andando y sin darte cuenta vas haciendo tu tránsito por todos esos espacios. Y fue algo tan tranquilo y tan sencillo como eso. Estaba en noviembre, yo creo que estaba cerca de hacer una primera exposición de pintura que hice y me pareció bonito asociar el concepto de la exposición, de esa nueva ventana que estaba abriendo, con el concepto de la despedida. Hasta siempre el espectáculo tiene también un recorrido en cierta forma teatral, porque vas contando un poco partes de tu vida, evidentemente, en el mundo de la música y cómo te inicias, etcétera, etcétera, ¿no? Querías hacer algo más dialogado, más que un simple concierto, ¿no? Sí, Querías despedirte contando parte de esa vida sí. profesional, ¿no? Era como un encuentro con los amigos y yo quería que supieran más de mí, que tuvieran, no sé, más referencias, que supieran más de esa persona a la que muchas veces adivinan a través de las canciones. Quería contarles cómo fue todo, las cosas que ellos no conocen, las que no sospechan, las que ni se imaginan, las que les hacen reír, porque todo siempre desde un tono absolutamente de humor, sin pizca de acidez, todo desde la misma perplejidad que te da el ver a posteriori todo lo que en un momento determinado pasa y que nadie se puede imaginar que pueda pasar, pero que nos pasa. Entonces ese es el criterio que establecimos. Me junté también con José Ramón de Aguirre y con Fernando Álvarez, mis antiguos managers y con los que, bueno, pues pensé que era bueno hacer este final, me parecía justo. Y me junté con ellos y les hice la propuesta, les dije, mira, yo creo que esto es lo que me parece, lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? En estos términos, con estos personajes, con esta historia, y empezamos a pergeñarlo juntos y hacer el guión y hacer los textos y ahí fue saliendo todo y era muy fácil de contar y eso es lo que estamos haciendo. No es un musical, no es un concierto, no es una obra de teatro, es lo que yo soy, que soy un híbrido, eso es lo que es. No, a mí me parece bonito además juntarte con dos personas que han significado mucho en tu vida profesional y humana, porque has convivido mucho con ellos en muchos momentos, ¿no? Porque todo parece muy fácil y divertido, pero también ha habido momentos muy duros, Paloma. Sí. Nadie te ha regalado nada. A ti te ha costado todo mucho. Sí. Lo que pasa es que luego ha salido bien, pero, pero te ha costado mucho, ¿no? Sí, la verdad es que a veces notaba que había que poner demasiado esfuerzo, ¿no?, para conseguir las cosas. Pero yo creo que uno tiene que ser justo, ¿no? Y tienes que ser, bueno, humilde. Realmente yo he tenido una carrera privilegiada, Andrés. Yo he tenido la posibilidad de hacer lo que he hecho y no me puedo quejar. Que efectivamente me ha costado, que si otras hacían 7 funciones de Evita, yo hacía 11, que si otras hacían un disco y el disco pues funcionaba enseguida, yo tenía que hacer 32, que si tenía que hacer directos, que si tenía que cruzar el... Pero, ¿qué le vamos a hacer? Esa era mi carrera. A lo mejor es que yo soy así, yo soy compleja. Tampoco yo era una persona fácil, una persona que cedía a cualquier presión, que si le decían que tenía que hacer música comercial, a lo mejor aceptaba.
la propuesta. Yo siempre he sido, en ese sentido, he querido ser también bastante coherente, a veces bastante cabezota. Y entonces eso también te obliga a transitar un poco en solitario por el recorrido. Tampoco he sido, no sé, aficionada al grupo, ¿no? A protegerme en un grupo determinado, de ideología, de vivencial, sino que también yo tenía una niña cuando empecé y eso me marcó mucho porque cuando otros compañeros pues salían por la noche, se juntaran, hacían pandi, pues resulta que yo lo que hacía era irme a mi casa. Y ahí pues tienes siempre que estar a caballo entre la madre con su niña y la cantante jovencita que empieza, y aquello es bastante complicado de compaginar. Pero yo estoy muy contenta, creo que es un recorrido precioso. Sinceramente, y ahora lo veo pues un poco desde la distancia, ¿no? Yo creo que pocas personas en este país han tenido el recorrido que yo he hecho, tanto musicalmente, bueno, con el despliegue a otros países, musicales. Realmente es una trayectoria muy bonita y muy comprometida con seguir arriesgando, ¿no? Y en ese sentido estoy muy satisfecha. Vendedora de libros de arte, enfermera, llega a la tele de la mano de Manuel Martín Ferrán, luego incluso también con Fernando García de la Vega, un realizador espléndido. Pues hace esos programas que se hacían con playback, y le iba a decir a ella que lo iba a cantar. Evidentemente ahí nace su hija y tiene que dejar ese programa, maquetas que van sonando y llegan, y evidentemente hay una primera oportunidad, hay un teatro monumental. Sería bonito poder volver a recuperar el Monumental en algún momento dado, Sí, ¿no? ya lo pensé en algún momento, pero no sé, no tengo muy claro cómo está, pero creo que ahora mismo Bastante es bastante imposible, ¿no? imposible de recuperar. Porque está Pero pensado para orquesta en un solo. principio lo pensé, digo, ¿por qué no allí? Que es donde un poco empezó todo y que además tengo, yo creo que como 2 directos, yo creo que tengo allí Del en ese Monumental, teatro. sí. Pero bueno, tendré que buscar otro sitio, no pasa nada. Tampoco hay que agarrarse al pasado, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? A veces dices, no, es un poco fetiche, ¿no? De, bueno, este teatro que fue para mí tan importante. Pero si no hay ahí sitio, pues buscaremos alguno. Y entra el mundo del musical, y lo primero que intenta, yo creo que Paloma, la primera función, que ella me corrija si no es así, es Jesucristo Superstar. No, Por antes intenté Ger. Ger, es verdad que fue Ger. Donde estuvo más cerca fue en Jesucristo Superstar. Ella se cogió su rebote en un momento dado, con toda la razón del mundo, porque era realmente, y Nacho Artime, uno de los artífices, y luego Azpilicueta, muy amigos de Paloma, por otro lado, luego, Sí, muchísimo. eh, mm, fueron un poco los culpables del no, pero gracias, yo creo, a no hacer la María Magdalena, llegó el momento de hacer un musical dificilísimo, porque es dificilísimo, y que ella no solamente hizo como nadie, pues se lo digo yo ya, que la pude ver el día del estreno en el Teatro Monumental de Madrid, sino que además marcó tanto un hito que será muy difícil que alguien haga Evita en España, porque las comparaciones van a ser siempre inevitables, ¿no? Pero Evita fue un largo recorrido, fue algo difícil, era lo primero que se montaba. Una cosa era el Superstar, que fantástico, lo hicieron fantástico, Camilo Sí, estaba sí. maravilloso, todo era muy bueno. Pero el formato grande del musical era Evita. Y había que hacerlo como Lloyd Webber quería, y hacerlo bien, y los intérpretes tienes que ser los mejores. Y a ti recaía un papel muy dramático, aparte de una tesitura vocal altísima, y como tú decías, no hacías 7 funciones, te chupabas 11 Yo funciones es que no mínimas. lo entiendo, la verdad es que ¿Por hoy, qué? ¿Por qué eres así, yo te Paloma? digo que hoy en día digo, Dios mío de mi vida, pero ¿en qué ¿Cómo estaría lo yo puede pensando? soportar? Porque estuviste, ¿cuánto tiempo? Pues ¿Dos es que años entre unas cosas casi? y otras estuve 3 años. Estuve en Madrid, estuvimos un año ¿Y y pico, no? medio, luego nos fuimos a Barcelona y luego hicimos una gira de 6 meses por América. Y he de decirte que en toda mi vida evitística solamente falté un día a cantar. Y la verdad es que yo a veces no entiendo cómo lo podía hacer. La verdad es que yo creo que son la necesidad, las ganas. Yo tenía que sacar adelante a mi hija, yo tenía que sacar adelante mi carrera. Yo he sido muy bruta, muy empecinada, yo voy a poder con esto. Y a veces no me di el esfuerzo, porque realmente Evita me dejó exhausta, sobre todo el primer año, cuando además encima tenía tantas luchas a mi alrededor, cuando había tanta gente que me quería poner la zancadilla y me negaba el pan. Y tú decías, ¿pero por qué? Si yo estoy aquí de buena ley, si estoy dando todo lo que tengo, si no vivo, ¿por qué encima tengo que estar luchando con elementos externos, ¿no? Y ajenos a mí, como puede ser un periodista que le caes mal o alguien que quería haber hecho el papel? La verdad es que fue una época complicada. Luego ya, como todo el tiempo pone a la gente en su sitio, el personaje
realmente fue mío, lo conseguí, de ahí ya me quedé a gusto, relajada cantándolo, me fui por América y me abrió las puertas de América, todo eso lo cuento. Todo eso lo cuento en el En el concierto y además concierto. cuento anécdotas de cosas que pasaron pues, durante la gira, cosas muy graciosas. Pero yo creo que es muy importante por eso hacer una mirada de largo recorrido, porque es lo que dices tú. Yo me presento a GER. En GER me doy cuenta de que eran todos amiguetes y que se habían repartido los personajes y que aquello había sido pues, un acto publicitario en un periódico. Y digo, nunca más me presento a un casting. Es que lo tengo claro, no va a jugar nadie con mis sentimientos. Yo tenía mucha dignidad y era muy rebelde. Y de pronto me llaman para hacer la Magdalena cuando estoy haciendo un especial con Valerio Lazarov, mi primer disco, y estoy en pleno lanzamiento de mi carrera. Y yo digo, no, sí, es que quieren que vengas, pues quieren que lo hagas tú y solamente quieren que cantes. De allí me fui yo, engañada, como como una tonta, volví a caer. Y efectivamente, luego no me dieron el personaje, pero fíjate qué bonito es ver en la distancia lo que tú has dicho. Yo no habría hecho Evita seguramente si Seguro que hubiese no, hecho la Magdalena, seguro que no. porque en este país, en ese momento, no se entendía que una protagonista hacía después otro musical, que es lo habitual Lo en habitual todas en todos partes los del sitios, mundo, menos en ¿no? España. Pero aquí no se entendía eso. Entonces, y me ha pasado con todo. Me ha pasado que el momento de crisis discográfica más fuerte, donde estoy sin grabar 3 años, ahí aparece mi primer número 1 y superventas y cosas. O sea, que es bonito ver las luces y las sombras, porque el que piense que una carrera o una vida se hace sobre llano está muy equivocado. Y además yo creo que esas vidas tampoco tienen mucho mérito, ¿no? Evita tiene unas canciones maravillosas, pero evidentemente No llores por mi Argentina es la canción más popular en el mundo entero, eso está claro. Y claro, si a Paloma San Basilio se le ocurre un día salir a un escenario y no cantarla, no sé qué pasaría. La canta siempre. Yo mira que Mm, te he visto en conciertos, Paloma, mm. y la canta siempre diferente. Es Sí, curioso. sí, es verdad. Con la tesitura, técnicamente, yo no tengo nada que decir, pero es una canción que Paloma la canta muy emotivamente y depende mucho el día en el que esté, la forma en que está. Y los que la hemos seguido mucho, y eso creo que me entenderán sus seguidores de conciertos, hay momentos en que en el Llores por mi Argentina es tan tremendo la emoción que produce, y ella lo tiene que ver, porque ella suele ver muchas veces de cerca a los espectadores, que lloras inevitablemente, ¿no? Por la emoción, primero la canción, evidentemente, pero fundamentalmente y por encima de todo por la interpretación. Y, y a mí hay momentos que me cruje esta canción. Y evidentemente yo sería de los que me enfadaría mucho si Paloma no cantase en este hasta siempre esta Yo canción. creo que solamente hay una vez que no he cantado esa canción. Una. Sí, en un concierto. Yo no sé por qué la tenía de propina en esa gira, no sé por qué. Y no sé si fue un concierto, un privado, alguno de esos conciertos absurdos donde la gente está puesta por el ayuntamiento, donde tú dices, pero ¿para qué les cantaré yo? Si están aquí porque son amiguetes y porque les han invitado, y ¿para qué se han gastado el dinero? Y de eso que te cabreas y te vas. Y te aplauden tibiamente y tal, y digo, pues sabéis lo que os digo, que no salgo más. Y me quedé dentro. Eso me pasó como una de las veces que me contrataron para una fiesta súper privada de uno de las marcas de relojes más pijas y más espectaculares del mundo. Y cuando me contratan, resulta que esos eran 100 y pico invitados. Había gente del mundo del espectáculo, políticos. Es que no aplaudían nada. Y entonces yo estaba tan enfadada que al final digo, por cierto, tengo que decirles que yo tengo un reloj de esta marca y se me retrasa 20 minutos. Y ¿Te pagaron? me pagaron porque estaba bien pagado por adelantado. Era mi pequeña venganza contra ese mundo absurdo, prepotente, que no valora lo que tiene que valorar y sobre todo La que no falta tiene de respeto. educación. Porque yo te Falta digo, de respeto. puede gustarte un artista o no, pero yo creo que no se debe, por supuesto no se debe de pitar ni en el real, por mucho que los exigentes decidan que es su mejor lenguaje. Pero por supuesto lo que no puedes hacer es, bueno, por lo menos agradecer a una persona el esfuerzo y el trabajo y bueno, pues si no te gusta no la contratas más o no vas a verla. Pero la verdad es que eso son cosas que te pasaban sobre todo al principio, donde a veces te contratan porque estás de moda y eres mona y entonces te quieren ver. Y después era como lo de si me pudieran ver detrás de mi nariz, eso que canto yo en el concierto al principio. Y hay veces que te sientes un poco, pues eso, como el florerito que quieren poner en su mesa para que la mesa esté mejor, pero que lo que les interesa es sobre todo la conversación del de al lado y el plato que les ponen, ¿no?
No suele ser lo habitual. Yo repito, y ella lo sabe, que ha tenido que ver momentos inolvidables de conciertos extraordinarios. El respeto y el cariño que la demuestra siempre a Paloma es impresionante, y sobre todo cuando llega este momento. Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar, y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Jamás poderes ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina. La gira es muy larga, tenéis que ir a verla en directo. Esta hay muchísimas canciones. Decía Paloma que hubo una época de silencio discográfico, me refiero, entre Evita y tal, y de pronto grabas un disco en el que hay canciones estupendas, pero que surge otro hito que se ha convertido en himno gay, no gay, karaoke, etcétera, que es Juntos. Sí, sí. Es otra canción que yo no sé si desde un principio tú sentías que esa canción iba a llegar a ser lo que ha sido a lo largo de tantos años, Paloma. No, yo creo que ahí esa es una de las veces en que uno siente que se ha equivocado, ¿no? Yo quería canciones de voz, canciones donde yo pudiera cantar, donde yo pudiera interpretar, donde yo tuviera material vocal. Y en ese momento Juntos y las canciones que me proponía el productor que yo tenía en ese momento estaban en una dirección totalmente opuesta. De hecho, a mí me obligaba a cantar y meter 4 voces, con lo cual yo tenía que clavar las 4 voces. Claro. Con lo cual yo hubo un momento que dije, usted lo que quiere es un lorito repicador, porque para eso, ¿para qué me tiene a mí usted aquí cantando? Usted pone cualquiera, la pone 4 veces y ya está. Total, que ahí hubo un problema muy gordo hasta tal punto de que yo me fui del estudio de grabación y me largué. Y estos señores, pues, tenían esos temas metidos en un cajón. Pero claro, cuando aparece Evita, pues de pronto aparece esa canción y se les ocurre sacarla. Y para darme a mí en la cabeza, es número 1. Y encima ellos malévolamente se aprovechan y lo sacan en un recopilatorio con 10 artistas más, donde yo prácticamente ni me enteré de que había vendido más de 1 millón de discos. El caso es que esas cosas te pasan y luego lo ves y te entra una risa tremenda, ¿no? Porque dices, o sea, 3 años metida en un cajón y de pronto aparece esto y se aprovechan de mala manera y de la manera más torticera de ti y lo sacan, y encima acababan de decir que no querían grabar Evita.
O sea, acababan prácticamente de boicotear mi proyecto estrella. Y yo estaba temblando y no dormía por las noches porque si no me dejaban grabar con otra compañía, yo no podía hacer Evita. Era así de Claro. sencillo. Menos mal que finalmente cedieron, fueron así de miopes y terminé haciéndolo con otra compañía que sacó un gran producto de ese Un producto disco y que vendió fantástico. muchísimo. Yo creo que ellos de pura rabia dijeron, sí, pues ahora te vas a enterar, ahora te sacamos esta canción. Y yo realmente tengo que confesarte que amo esa canción, porque me ha demostrado que uno tiene que estar también abierto, que tienes que ser más flexible, que a lo mejor en esa etapa eres más prepotente porque quieres demostrar cosas que a lo mejor no son necesarias, y que es una canción que entronca con generaciones y que hace a la gente feliz, y yo creo que es una canción maravillosa y sobre todo, bueno, la versión de Ivana de Amolab de Juntos me pareció Sí, esa una, fantástica. una preciosidad y demuestra que es una gran canción. Vamos a ir de clásico. Vamos a ir un poquito. Te quiero mucho. ¿Cuánto hemos bailado con esto? Yo siempre decía, porque claro, cuando la ves a Paloma en las canciones y tal, ella, cada concierto es de una forma distinta, porque yo nunca he visto un concierto igual de Paloma. En algunas veces está más acompañada de bailarines, otras veces menos, otras veces ella puede estar solo. Yo creo que uno de los conciertos más bonitos que he visto de ella fue el que vi en el Teatro Español, que era Sí, el PSB. como mucho más íntimo, Sí. ¿no? Pero bueno, la he visto en muchas ocasiones. Pero esta canción levanta al público. Sí. Es una cosa Sí. curiosa porque se ha convertido en un himno. Y es curioso porque tiene su historia. Y no es una historia muy positiva. Ahora la contemplas y te ríes. Pero en aquel entonces fue tela marinera. Sí, sí, nadie es Fue nadie. para acordarse de la madre de todos los que Sí, hicieron sí. posible juntos. Sí, yo lo cuento y se ríe muchísimo la gente. No me Sobre extraña. todo cuando digo que esa canción a la compañía de discos no le gusta nada. Se mueren de risa. Pero la verdad es que yo creo que en España hay muchas canciones. Bueno, pues está El carro de Manolo Escobar, está La Macarena, pero es que Juntos yo creo que es uno de los himnos por excelencia de este país. Claro. O sea, yo me tengo que arrogar bueno, pues el orgullo de que de una manera casual, pues una canción que yo grabé un día, resulta que se ha convertido en una generación en otra y en otra y en otra, cantándola en bodas, banquetes, bautizos, comuniones. Y digo, contra, qué bien, ¿no? Porque Qué son momentos suerte, alegres. qué suerte son saber que momentos formo parte de alegres, la felicidad de las personas. Es verdad. Y eso es algo que yo agradezco. Bueno, en el día del pregón del orgullo gay, lógicamente, te puedes imaginar cuando allí después del pregón empezamos todos a cantar juntos Claro. y a bailar y hago la coreografía, aquella plaza se venía abajo y es tan bonito ver la cara de felicidad de la gente cantando esa canción, no tiene precio. Es verdad. Y eso lo consigues, que no es ninguna tontería. Y eso te lo llevas como medalla. Hombre, por Le favor. pese a quien le pese. También habrá alguno que se la quiera adjudicar. Y todos los que amamos el musical decíamos, ¿y por qué no vuelve? ¿Y por qué no vuelve? ¿Y por qué no vuelve? Y volvió, porque necesitaba un vehículo. Evidentemente, ese vehículo vino de la mano de un loco también, que quiso hacer teatro musical porque amaba el teatro musical, de la recuperación de un cine para convertirlo en teatro, que ahora es un teatro emblemático Uno de los de la Gran grandes, Vía, como el sí. Lope de Vega. Sí. Y un musical que también se las traía. Tela Marine, que se había representado en los años 60 en España con un tenor y con Nati Mistral, Sí. ¿no? Con Luisa Gibela, quiero recordar, y Nati Sí. Mistral. Y había que llevarlo a la Gran Vía, había que la gente se enterase de eso, hacer una producción costosísima por otro lado, y personaje duro, porque personaje duro. Al lado un actor maravilloso, al que adoramos todos, que formaron un dúo estupendo porque fueron amigos durante y después, y siguen siéndolo, y eso era también fundamental para llevar un peso tan importante y también un proceso tan duro como fue El hombre de la Mancha. Sí, la verdad es que fue un proyecto muy bonito, porque de alguna forma yo creo que nace también un poco cuando a mí me lo ofrecen en Broadway para hacer la gira en Estados Unidos, cuando luego ese proyecto se cae porque de pronto quieren llevarme a hacerlo allí en Broadway porque estaba cayéndose el play y querían intentar ver, no sé si pensaban que yo iba a llevar a toda la latinidad al teatro, como en un mes tienes que venir. Yo tenía una gira, toda una cosa extraña, ¿no? Nunca sabes si hiciste bien o no hiciste bien. Yo hice lo que en este momento sentía que tenía que hacer. Me parecía que había que pisar bien Broadway, ¿no? A lo mejor ahora mismo hubiera dicho, pues lo voy a pisar como sea. O sea, lo piso y luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero bueno, en ese momento uno es así. Pero la verdad es que cuando hice El hombre de la Mancha también es un poco lo mismo, ¿no? Había muchas voces a la contra, ¿no? Pero tú cómo vas a hacer Aldonza, tú no has hecho texto, porque además es un personaje que te va a la contra, porque tú eres demasiado fina, porque no sé qué.
Y yo como siempre diciendo, pues yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, y lo voy a hacer a mi manera y voy a contar, porque en ese momento pues no estaba Jaime dirigiéndome, que Jaime es el que mejor saca de mí lo que ni yo misma sé que tengo, ¿no? Tuve que andar un poco viendo a ver por dónde salía, pero tenía al lado a un maestro que era Pepe Sacristán. Y también yo creo que fue ese reto que uno dice, yo voy a hacer esto, caiga quien caiga, y ese teatro estaba lleno y esa gente estaba de pie al final, y yo creo que fue la vuelta del musical con mayúsculas a Madrid y el inicio de una etapa importantísima donde yo seguí pensando que la mejor escuela donde yo más aprendía era en el teatro musical, y eso tenía que hacer, ¿no? Y era un final apoteósico donde, como dice Paloma, todos los días, con el cartel de no hay localidades, todos los días que estuvo en Madrid, con el cartel de no, ya os digo, sin ninguna entrada. Yo no sé cuántas veces la vi, yo creo que 4 o 5, ¿no? Pero recuerdo especialmente la del día 6 de enero de Reyes, que no sé si fue la última función, Puede ser. fue el 6 de enero de Reyes, Sí, porque luego nos fuimos a Barcelona. en donde fue, este momento fue inolvidable para todos los que vivimos ese día. Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, ese es mi afán. La de sueños imposibles que ha logrado Paloma San Basilio. Uh-huh. Es verdad, yo creo que simplemente hay que soñar cosas y pensar que por qué no se van a hacer. O sea, que nadie te robe tus sueños, ¿no? Que esa gente que a veces tiene miedo, que a veces no confía, que a veces intenta frenar, ¿no? tu vuelo, que no te hagan renunciar a cosas que tú estás viendo que pueden ser factibles y que forma parte del camino, y es lo que hace que el camino tenga sentido y que te ilusione, y que cuando lo consigues dices, qué bien lo he hecho, qué bien, ¿no? La pareja se volvió a unir en otro musical extraordinario como fue My Fair Lady, que ahí sí que evidentemente si al 11 era difícil, porque ya era difícil, la chica protagonista tenía que ser una actriz soberbia, ¿no? Y además aquí en España el referente era la película, con lo cual Paloma, una vez más, es lo que digo, no lo tuvo fácil y hubo a priori muchas críticas encima que ella se pasó por la espalda, por no decir por otro lado, y dijo, me da igual, yo voy a hacer My Fair Lady, porque la voy a hacer y porque es un sueño que tengo, y además se implicó personalmente mucho en ese proyecto que también costó muchísimo llevarlo a buen puerto, y al final se pudo hacer, y también fue un exitazo tremendo en el Teatro Coliseum de Madrid, que luego ha tenido una pequeña gira que tú lo explicabas al principio, posteriormente, después de unos años, fuera de España, fuera de Madrid, y que maldito IVA, etcétera, pues ha hecho que los costes de una producción tan cara sean muy complicadas de mover de una ciudad, sí, como podía ser cuando lo tienes estable, como era el hecho físico de Madrid, pero también fue una experiencia muy bonita. Fue precioso, y además el personaje, para mí el personaje de mi vida, Elisa Doolittle, creo que es el personaje más hermoso que una actriz puede representar. Y sobre todo tenía también a Pepe a mi lado y a Jaime Azpilicueta, que me conoce tan divinamente bien y sacó ahí al personaje. Y bueno, cuando el día del estreno empezó a hacerlo, y cuando llega Ascot y empieza a colocar la voz en esos tonos imposibles y empieza todo el mundo a reírse y dicen, Dios mío de mi vida, y digo, porque hay que tener valor para decir, y en un país japonés, y que nadie te pegue 2 guantas. Entonces, claro, cuando ves que encima resulta que es que sí, que está ahí, que si tú lo haces con convicción y diríamos un poco con la vis cómica, que es lo que a mí más me divierte representar en un escenario, que aquello sale adelante y ves el éxito y
y la verdad es que fue una gozada y ahí es donde realmente yo creo que más disfruté con mi trabajo de actriz y donde yo creo que más aprendí, ¿no? De ahí es de donde me viene un poco el mono de no hacer una pequeña pieza teatral en clave de comedia, que creo que es lo único que sí que me he quedado sin hacer, porque creo que ahí puedo disfrutar mucho y ¿Quién aprender sabe, mucho. Paloma? Eso es algo que puede estar ahí ¿Quién sabe? ya O en otro sea, formato, porque fuera ya de es la otro formato y música, fuera de la sí, música. pero bueno, Como tú dices, estás volando continuamente, como tu nombre indica, con lo cual estás en la pintura estatal y, ¿por qué no, en el teatro? No musical, pero puede ser. La espinita yo creo que sí te quedó y que es una pena para todos los que te animamos cuando dijiste, me encantaría poder hacerla. Sé que era difícil hacer en España, que era complicado porque la película tampoco en España es tan popular, etcétera, pero sí que hubo esa espina con Sunset Boulevard que sí, evidentemente sí hubiera sido una buena despedida sí, del musical, sí, por el pero personaje en sí, por la mm, música, por todo, pero era muy es un complicado musical muy y complicado, carísimo carísimo y quizá no mm, muy popular, me no, refiero a nivel de no, gente, ¿no? no, Esa está la espinita, pero quién sabe, a lo mejor un día voy donde Paloma y la ponen un piano y me canta una de esas canciones que no las ha cantado en directo. Querida, mira, yo solamente sé que tengo un largo camino contigo, ujú, un largo camino ujú, que vivir, eh, sea en el mundo del arte, sea en el mundo culinario o sea en el mundo del teatro. ujú. Me niego a despedirme de ti bajo Haces muy ningún bien, concepto. yo tampoco, Te me quiero llamaré cada vez que despedir. pueda y si te dé la gana y estés en España, tu casa de Madrid, y te vengas aquí y hablemos de lo que tengamos que hablar. Y a recordar, porque recordar, tú me dijiste un día, recordar es vivir, Sí, yo creo que sí, es vivir. Y sí, mientras que uno recuerda, está vivo. Y mientras que recuerda eso, seguimos donde estamos. Y que nos quite lo bailado, querida. totalmente. Hay un largo camino, como decía una canción Sí, tuya con la que te quiero sí, yo despedir. creo que sí, que me queda y me queda y nos queda Y un largo camino nos queda todavía. un largo camino. Te quiero un montón. Yo también. Mm, Es así, y lo tengo que decir públicamente. Y te voy a querer y te voy a admirar toda mi vida. Muchas Muchísimas gracias, mi gracias. amor. Hasta siempre. Gracias a ti por estar siempre ahí conmigo.